Bueno, hola, ¿cómo están todos ustedes? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Decíamos que la suerte está echada porque ya empezamos con este streaming en un día absolutamente delirante. Bien, mi querido amigo Manolo Cruz vino a Asturias, no vino a recorrer lugares históricos o a conocer el paisaje, creo que no me vino ni a visitar a mí. Se vino a comer una fabada y un cachopo y se los ha comido con todo éxito, debo informar. Y yo me comí una fabada y un cacho de cachopo y bueno, la cosa es que vengo también un poco como recién, recién a medio digerir. Y todo eso aquí en El Rey va Desnudo, en nuestros streamings de en vivo y con todo, de los cuales esta es la sesión 44, aunque al principio apareció la sesión 43, pero ustedes saben que esto se debe a que no me da la vida. No me da la vida para todo lo que hacemos, no me da la vida para todos los líos en los que me meto continuamente. Y bueno, evidentemente, pues a veces no hago todo lo que quisiera, pero me gusta intentarlo por lo menos, ¿no? Si uno intenta 1000 cosas y le salen 43, es mejor que si intenta 43 no le sale ni una. Por lo menos esa es mi teoría. Una cosa que les voy a decir y espero que nadie se moleste, que es que voy a tener que ser mucho más selectivo con los chats y con los correos que me hacen favor de enviarme el rey va desnudo, rvdsqs@gmail.com, porque si no, no nos da el tiempo. Y esto ya lo hemos estado viendo en los últimos días. Entonces, bueno, aparte de darles las gracias a todos, les recuerdo, por supuesto, que pueden seguirme en Twitter, en @elnocturno, en Instagram, m_el nocturno, en mi web, la nueva web que tenemos, que es mauricioschwarz.com, y por supuesto nos pueden pedir cosas por correo electrónico en rvdsqs@gmail.com. Aquí vamos a tener un problema. Es que ya estoy viendo el chat y ya estoy viendo por dónde vamos a tener serios problemas. David Treviño, no me llamo así, lo siento. No es tan difícil, es solo teclear unas 3, 4 letras más. No me llamo como tú me dices. Lo siento, yo soy respetuoso de los nombres de la gente porque he conocido gente que se llama muy raro y no me gusta cambiarles el nombre. ¿Qué le vamos a hacer? Solo me gustan los motes de cariño, pero los motes de cariño son entre amiguitos y yo no soy amiguito. Bueno, ya esto ya lo expliqué. Bueno, también les agradezco muchísimo a quienes nos apoyan, porque ahora más que nunca es necesario en PayPal, en Patreon y en GoFundMe. Digo que más que nunca es necesario porque, por ejemplo, verano es una época en que el trabajo normal y corriente que yo hago se reduce en cantidad de gente y necesitamos el apoyo de ustedes porque quiero hacer más cosas en el canal, lo vuelvo a decir, tengo muchas ganas de hacer cosas, pero que no nos da tiempo porque, como todos ustedes saben, mi lema vital es no me da la vida. Pero bueno, les agradezco pues todo el apoyo que nos dan y vamos a empezar a hablar de algunas cosas. Hay una cosa que me tiene muy preocupado y voy a comentarla, está en el chat, simplemente a modo de advertencia. Me dice Héctor Fernández, y lo vamos a poner ahí. ¿Qué piensa de las recurrentes declaraciones de Mark Masip en la televisión en las que demoniza los videojuegos y las pantallas? Oí algo de lo que dijo. Y lo que él cree, esto que es clarísimo, es que cuando uno ve el teléfono, está viendo al teléfono. Los teléfonos son aburridísimos. Yo no vería el teléfono más allá de unos minutos. Veo la hora, por ejemplo, jueves 2 de septiembre, bueno, me informo dónde estoy, ¿no? Pero yo no veo el teléfono, veo pues, a veces los informes de YouTube, veo Instagram, veo Twitter, juego un jueguito bobo que es como para niños de 4 años, pero a mí me gusta mucho, veo mi WhatsApp, donde ahora tengo suerte por el comenzar el streaming. Pero el teléfono no lo veo. Y estas son las personas que creen que uno está viendo el teléfono. Recibo correo electrónico también, que esto es muy importante, porque como todo el mundo sabe, yo trabajo, voy a ponerlo a cargar, por cierto, porque lo tengo descargado en mi teléfono. Yo trabajo para empresas de varios países, haciendo traducción técnica del inglés al español, y entonces sin el teléfono estaría yo muerto. Alguna vez, por ejemplo, lo comentábamos en la comida, estaba yo en París,
con mi pareja, estábamos ella por primera vez en París, yo por segunda vez en París, y de la compañía, de una de las compañías con las que trabajo, me dijeron, oye, necesitamos que traduzcas 200 palabras, que vale, compré una Coca-Cola y desde el segundo piso de la Torre Eiffel, por el teléfono móvil, hice una traducción, le ayudé a la empresa, quedé bien con la empresa quedó bien con el cliente, yo gané un poco de dinero, todo el mundo estuvo muy contento y yo nunca me fijé que estuviera viendo el teléfono, yo estaba viendo el programa de traducción, estaba viendo la aplicación de proceso de textos, etcétera, etcétera. Entonces la gente que habla de las pantallas como si las pantallas fueran lo esencial y no lo que contienen, no los vídeos, no los juegos, no las cartas de amor, no todo eso, me preocupa muchísimo. Pero antes de hacer nada más, ayer le mandé un tweet a Mark Masip preguntándole en qué revistas, en qué journals científicos, me imagino que arbitrados por pares y de alto impacto, ha publicado los estudios que lo llevan a las conclusiones que está diciendo por televisión. Es decir, todo lo que él dice tiene que tener como base, como esencia, estudios que haya realizado, investigaciones en institutos de investigación serios, donde haya realizado investigaciones que demuestren que lo que está diciendo está sustentado en hechos y en pruebas. Voy a dejar pasar esta semana para que el señor Mark Masip me responda. Y una vez que lo haga, vamos a hablar un poco más de Mark Masip, vamos a hablar de su empresa, vamos a hablar de los servicios que ofrece su empresa, porque algo que sí publiqué en un tweet, que no lo tengo a mano ahora por desgracia, pero lo pueden buscar ahí en @elnocturno, dije yo, cuando la gente habla en contra de las pantallas así en general, de las redes y de la adicción, yo saco 4 conclusiones. Primero, no saben lo que son las redes. Segundo, no saben lo que es la adicción. Que algo te guste mucho no significa que seas adicto. Adicción tiene otras implicaciones médico-farmacológicas. 3, tiene algo que vender. Y 4, para venderlo necesita promover el miedo, el temor a las redes y a la adicción. Porque si tú has visto a una persona adicta a algo, por ejemplo, adicta a la heroína, yo he tenido la desgracia, o gente adicta al alcohol, tú sabes que su problema es gravísimo. Tú sabes que su vida está en juego. De hecho, yo he enterrado a más de uno, sobre todo por adicción al alcohol. Amigos míos que se han dejado la vida dentro de un vaso de alcohol. Si tú me dices que a mi hijo le pasa lo mismo porque juega mucho Fortnite, pues me va a preocupar. Yo he visto gente adicta, he visto yonkis tirados en la calle, he visto gente que te asalta por poderse comprar su dosis. Si mi hijo está en esas circunstancias, me va a preocupar muchísimo y probablemente te pague mucho dinero para que me salves, para que salves a mi hijo, por favor. El chiste es que si sabemos que eso no es una adicción, esto se prueba, evidentemente, hay pruebas farmacológicas y de síndrome de abstinencia y demás que se aplican para determinar si una persona es adicta o no a una sustancia o simplemente le gusta mucho. Por ejemplo, es muy curioso decir que muchos estudiosos señalan que el cannabis, la cannabis indica, la marihuana, no causa adicción física. Causa dependencia psicológica, pero no causa adicción física. Son dos cosas distintas. Entonces, dicho todo eso, si el señor Mark Masip me responde y me da los estudios correspondientes a las afirmaciones que hace en todos los medios, y ya vi que los hace en muchísimos medios, escribe en muchos lados, y va a todas las entrevistas que le invitan, que hacemos todos a los que nos invitan a hacer entrevistas, pues lo comentamos la semana que entra, y si no me contesta, pues también lo comentamos la semana que entra. ¿Qué les parece? Este es un elemento que me parecía enormemente importante. Bueno, gracias a las personas que me dicen cosas guapas. Sergio Montes Vázquez, la novela El hombre que se convirtió en Dios, no la conozco. Me la recomendaron junto con la del péndulo de Foucault. No sé, yo solo conozco el péndulo de Foucault, que hablamos la semana pasada.
Bueno, perdón, no David, no es un diminutivo, el diminutivo de Mauricio es Mauricito o Mauricín, que tampoco me gusta mucho, que aquí en Asturias me lo dicen mucho. No, Mauro es otro nombre, totalmente distinto. Ahora, que me discutas cómo me voy a llamar yo, sí me parece un poco angustiante, ¿no? Eh, Dice el observador, los videojuegos no son dañinos. No, por supuesto que no son dañinos. Esto ya está estudiado. Yo tengo un video que pondré la descripción si me acuerdo. Voy a tratar de apuntarlo y a ver si me acuerdo de poner todas las cosas que tengo que poner. Apuntar, poner en la descripción el de videojuegos que hice para cosas que sabemos, es decir, donde estuve precisamente analizando los estudios que se han hecho respecto de los videojuegos, de lo dañinos que son los videojuegos como creen muchas personas. El resultado es que no son dañinos, ni fomentan la violencia, ni fomentan el sexismo, ni fomentan todo el montón de cosas de lo que tratan de atribuirle a los videojuegos quienes preferirían que la gente no se divirtiera. Yo he jugado videojuegos desde que existen, que aparecieron cuando yo ya era un tío mayor. Ya tenía yo 30 y tantos cuando empecé. Fue mi primer Atari, que además me sirvió para escribir mi primera novela. Pero no, y las novelas y las películas y el cine y la televisión no causan violencia y no son los responsables de las tragedias de nuestra sociedad. Entonces, así es. Bueno, pero quería hablar de alguna serie de cosas hoy, porque se van acumulando historias y al final se me acumulan demasiadas. Y sí había una cosa que quería yo hablar de entrada, que es el Papa y lo de siempre. Miren, cuando yo empecé a... No, cuando yo empecé, no, perdón. Cuando llegó al poder el Papa Francisco y lanzó su primera campaña de publicidad, su primera campaña de propaganda, yo dije, y hice un vídeo que también vamos a tratar de poner aquí, el vídeo de Nuevo Papa, Viejos Actos. Yo dije que ante lo que estábamos era precisamente ante una labor de comercialización, de venta de un producto nuevo. Se les acabó el producto anterior, que era Juan Pablo II, y ahora tenían un producto nuevo que vender, y ese producto nuevo se llamaba Francisco. Y para vender a Francisco tenía que sonar mucho más adecuado a su público objetivo. Esto te lo dice cualquier experto en mercadotecnia. Su público objetivo ha cambiado. Ya no son las señoras devotas como mis tías en los años 40, 50, 60, ¿no? Todavía veían mal cuando el Concilio Vaticano II decidió que las mujeres dejaran de usar velo. Ah, sí, porque las cristianas, las católicas usaban velo. Se los recuerda a todos los que ahora se escandalizan por el velo islámico, que no es tan lejano el momento en que las mujeres tenían que usar velo para entrar a la iglesia, y tenían sus velos, el velo corto, velo largo, blancos, negros, dependiendo para distintos tipos de funciones religiosas. Mi madre tenía 4 o 5, mis tías otro tanto. Pero el público objetivo de Francisco, pues ya era otro tipo de gente. El público objetivo de Francisco eran personas con otra visión, que habían ya pasado por la revolución sexual, habían pasado ya por la revolución de los derechos civiles en todo el mundo, habían pasado ya por una reevaluación de los derechos de la mujer en todo el mundo. Entonces el público había cambiado y Francisco había que venderlo mejor. Francisco hizo una cosa que reveló claramente para dónde iba, y fue su denuncia del capitalismo, cosa que también había hecho Juan Pablo II cuando llegó. Hoy todo el mundo dijo, ¡ay, qué bien! Finalmente tenemos un papa de izquierdas. Pero denunciaba el capitalismo, pero nada más. No decía, bueno, lo que hay que implantar es un estado de bienestar con altos impuestos para quienes más dinero ganan. Eso los papas no lo van a decir, por lógica. Bueno, entonces todo el mundo estaba muy contento con Juan Pablo II cuando dijo eso. Luego ya tuvimos motivos para pensar distinto. Bien,
Pues con Francisco pasó exactamente lo mismo. Con Francisco pasó que, aparte de eso, habló de la mujer y habló de una serie de cosas y de pronto iba a ser muy amiguito de los ateos. En cuanto dijo eso, la curia le dijo, no, por ahí no puedes ir. Al día siguiente de que dijo que los ateos podían salvarse, salió un portavoz a decir, no, no es cierto. Entonces, vale, está bien, no nos vamos a salvar, nos vamos al infierno todos. Muy bien. Siguiente pregunta. Bueno, pero lo que pasó es que de pronto, de la nada, y bueno, no de la nada, debido a la legalización de la eutanasia en España, que es uno de los grandes logros de un gobierno progresista, uno de los grandes actos de justicia para personas que sufren innecesariamente, lo que es la verdadera caridad, la verdadera bondad. Oye, sufro mucho, ayúdame a morir. Oye, ya no aguanto, por favor. Lo hacemos con nuestros perros. Miren, mi perro Teco, a quien yo adoré durante el confinamiento. Antes del confinamiento empezó a tener problemas de cadera y se le habían fusionado algunas vértebras y tenía una artrosis horrible y de pronto ya no caminaba y había que levantarlo con una eslinga de tela para que pudiera levantarse y ir a comer. Empezó a dejar de comer. El perro maravilloso que yo tenía, un perro que estaba sufriendo. ¿Qué hago yo? ¿Qué es lo razonable que haga yo? Después de agotar todas las instancias posibles con el veterinario, le llamé un día y le dije, yo no puedo hacerle esto a mi perro. Y me dijo, lo entiendo perfectamente, tráelo. Tuve que llevar un taxi de estos especiales, solo pude ir yo, no pudiera nadie más acompañarnos porque estábamos en plena cuarentena, en pleno encierro debido a la pandemia. Fue en marzo, abril del año pasado. Y llevé a mi perrito a que le pusieran un par de inyecciones y acariciarlo mientras moría. ¿Cómo no haría yo lo mismo con mi madre, con mi abuelo, con mi hermano, con una persona que conozco, con un amigo, con quien sea? Es lo lógico, es lo menos que uno puede hacer. Pero si eres una mala persona, como Francisco es, porque es una mala persona, lo que haces es presentarlo de una manera sucia y negativa. ¿Qué quiero decir con esto? Ya vamos a quitar el careto de Francisco porque me molesta. Francisco no ha dicho que esté mal quitar de sufrimiento a personas que ya no pueden curarse o que ya han llegado al final de su vida. Lo que ha dicho es: los viejos molestan, los enfermos terminales también. Fíjense la implicación repugnante que ofrece el líder de la Iglesia Católica. La implicación repugnante es: alguien va a matar, no los va a ayudar, no es porque ellos deseen morir. Alguien va a ir a matar a los viejos y a los enfermos terminales porque molestan. Presentado así, cualquier persona que defienda el derecho a una muerte digna queda convertido en una especie de asesino cruel, despiadado y prácticamente de campo de concentración nazi, donde se eliminaron a millones y millones de personas que molestaban. Pero ¿eso es la ley de la muerte digna española? No lo es. Pero como no la puede discutir Francisco, lo que hace es esto. Encuadró la legalización de la eutanasia en España, dijo algún diario, creo que era El País, en una cultura del descarte. En la entrevista que ha emitido este miércoles la cadena COPE anda, la cadena que es propiedad del Papa Francisco vía la jerarquía española. Preguntado por la reciente aprobación de la norma que la regula, el líder de la Iglesia Católica ha dicho que hoy en día lo que no sirve se descarta. Nadie está descartando a nadie. Es mentira. ¿No les parece vergonzoso? A mí me lo parecería. No soy católico, pero algunos de ustedes que lo son. ¿No les parece vergonzoso que el líder de su iglesia mienta tan descaradamente? De manera tan terriblemente despreciable contra personas que solo están buscando aliviar el dolor.
En el inconsciente colectivo de la cultura del descarte los viejos molestan, dijo Francisco. Es que Francisco es argentino y por lo tanto cree en el psicoanálisis, pero no existe el inconsciente colectivo. Esto para empezar es una superstición adicional a las religiosas. También nos hace favor de tener esta otra superstición, el Papa Paco. Los enfermos más terminales también ha contestado cuando el entrevistador Carlos Herrera, uno de los ultraderechistas más conocidos de España, por supuesto, le ha preguntado hasta dónde el hombre tiene poder real sobre su vida. Que la pregunta no es mala, es una pregunta razonable. Oye, ¿hasta dónde tengo yo derecho sobre mi vida? Y lo que pide la Iglesia es ayudar a morir con dignidad, añadió el pontífice. Pero espera, ayudar a morir con dignidad significa darle a una persona los medios farmacológicos para terminar con su vida. No. Significa sentarse al lado del lecho donde está sufriendo aterradoramente, donde está pidiendo el fin de su sufrimiento, donde está pidiendo la muerte, donde está pidiendo algo de compasión y caridad a su alrededor, y sentarse junto uno con un rosario a darle al rosario, porque eso es una muerte digna para gente como Francisco. La ley de eutanasia, por cierto, es la quinta. La ley de eutanasia española es la quinta en el mundo, después de Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Canadá. Y para solicitarla, el afectado debe sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico o imposibilitante que le cause un sufrimiento intolerable. Nadie está descartando a nadie. La bajeza de la interpretación sesgada de Francisco me parece vergonzosa realmente. Incluye la administración directa al paciente de una sustancia por parte del profesional sanitario competente, como el suicidio médicamente asistido, la prescripción o suministro al paciente por parte del profesional sanitario de una sustancia de manera que éste se la pueda autoadministrar para causar su propia muerte. Si no tienes derecho a disponer de tu vida, no tienes ningún otro derecho. Si no eres dueño ni de tu existencia, no puedes ser dueño absolutamente de nada. Y la lógica detrás de la miseria moral de Francisco es que es Dios el único que puede decidir cuándo mueres o cuándo vives. Y que tienes que rendirte a lo que dice el Dios católico, porque ni siquiera el Dios cristiano. Hay distintas formas de ver las cosas en distintas denominaciones cristianas. El martes, por cierto, vamos a hablar de denominaciones cristianas en Estados Unidos en El Rey va desnudo. Pero tú no tienes derecho a decidir sobre tu vida. También dijo que los chicos no queridos molestan y se los manda al remitente antes de que nazcan. No, fíjate que tampoco, el aborto tampoco es un asunto de molestia, es un asunto de derechos, es un asunto de libertades que ya he discutido ampliamente. Yo tengo un amplio proyecto que también anotaré para ponerlo en la descripción de este video después. Pero yo tengo todo un proyecto, yo soy antiabortista, debo decirlo, soy enemigo del aborto, lo repito, lo dije en este video, no quisiera que hubiera abortos, pero entiendo cuando lo tiene que haber. Entonces yo creo que hay formas de reducir muchísimo el número de abortos y todas las que se me ocurren son contrarias a lo que le gusta a Papa Francisco y a su iglesia. Educación sexual, libertad sexual, métodos anticonceptivos, métodos que eviten las enfermedades de transmisión sexual, amplísima educación sexual, una visión mucho más libre y menos reprimida de la sexualidad y una conciencia más clara entre la gente de que debe asumir las medidas necesarias para hacer innecesario el aborto, que es complejo, es molesto, a veces es peligroso, muy, muy peligroso para la madre. Entonces podríamos reducir muchísimos abortos, pero esa solución tampoco la quiere la Iglesia. Y entonces dice Francisco, yo me hago dos preguntas. ¿Es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema? A ver, Cristo era humano, ¿no? Cristo vino en forma de humano a la tierra. ¿Es justo, es lícito eliminar una vida humana, digamos, en la cruz, para resolver un problema como el del pecado del ser humano? Vamos a pensarlo. Vamos a pensarlo, Francisco.
Y ojo, Cristo tenía 33 años según la leyenda. Pero cuando tú abortas, ¿es una vida humana o es una vida humana potencial? La realidad y la potencialidad son dos cosas diferentes. La mujer es una persona real. El feto es una persona potencial. La mujer ya tiene todas las características del ser humano, incluidos sus sueños y sus proyectos de vida, que no pueden verse interrumpidos si ella no quiere por un embarazo no deseado. Y su otra pregunta, ¿es justo alquilar un sicario para resolver un problema? Pero nadie está alquilando a un sicario. De pronto has convertido a los profesionales de la salud en asesinos, pero nadie está alquilando un sicario. Se está hablando de ampliar la atención médica al buen morir. Llamar a eso un sicario es como llamar al Papa un facilitador de agresores sexuales contra niños. No, lo segundo es bastante más preciso. Además, ha relacionado el descenso de la natalidad en Europa con las interrupciones voluntarias de embarazos. Esto ya es de la peor bajeza del mundo. La idea es, sabemos, y se sabe por estudios, que la natalidad baja cuando hay bonanza económica, cuando hay buena situación económica. Los más pobres tienen más hijos, conforme más salen de la pobreza, menos hijos tienen. Antes que repartir anticonceptivos había que aumentar los sueldos para disminuir la natalidad. Pero los abortos en Europa no son tales que justifiquen o que aclaren la enorme cantidad que no son una cantidad tan enorme como para justificar el descenso en la natalidad, que tiene otras causas que son conocidas. Pero ¿por qué se niega a reconocer que existen esas causas, Francisco? Porque es lo que he dicho, es un miserable. Lo que se siembra con el descarte se va a recibir después, dice, y como no hay descarte, lo que se recibe es lo de siempre. La Iglesia Católica habla de caridad, la Iglesia Católica habla de compasión, la Iglesia Católica habla de bondad, y al final no ejerce ninguna de esas cosas y prefiere ver el sufrimiento, porque en las inmortales palabras de Teresa de Calcuta, el dolor le es grato a Dios y al Papa le parece grato que Dios se divierta viendo a la gente sufrir. Verdaderamente me parece vergonzoso. Y vamos a ver unas cosas. ¿Qué tan cierto es lo que dicen los negacionistas del cambio climático sobre que hace años predecían una catástrofe mundial que nunca pasó? No predecían. Se llegó a decir cuando no había datos suficientes. Aquí el problema es cuando no tienes datos suficientes, las interpretaciones que haces son unas. Cuando tienes más datos, las interpretaciones cambian. Hubo algunas personas que dijeron que podía sobrevenir una edad de hielo. ¿Lo sustentaban en datos científicos sólidos? No. ¿Eran parte del consenso climatológico de la época? No. Simplemente era gente que decía cosas interesantes y salía en los medios. Fueron los medios los que dieron pábulo a la idea de que podía venir una edad de hielo que iba a disminuir la temperatura. Mientras tanto, los científicos desde mediados del siglo XIX estaban diciendo que no, que las temperaturas iban a aumentar. Y cuando recorremos la historia de la ciencia climatológica, nadie nunca dijo eso con base en hechos y datos. Pero es como lo de la sobrepoblación, que ya lo he mencionado y lo mencioné en el vídeo que hice de sobrepoblación, que también voy a incluir aquí. El que dijo que venía la sobrepoblación mundial, íbamos a morir todos y no íbamos a poder ni siquiera respirar de lo amontonados que estaríamos con una lata de sardinas del tamaño del planeta. Un científico especializado en mariposas, Paul Ehrlich. Él estaba especializado en mariposas, no sabía nada de demografía, no sabía nada de natalidad, no sabía nada de nada, sabía de mariposas. Pero como un día estuvo en la India y estaban muy apetuguñados, pues decidió que el mundo se iba a acabar. Y como era muy convincente, salió en los medios. Y como era muy convincente, muchas personas se lo creyeron y hubo un gran escándalo por la sobrepoblación que sobrevendría. Y él llegó a decir que había que que había que dejar morir, por ejemplo, a la gente en la India, porque ya era imposible salvar a la India. Oye, en la India no hay problemas de hambre. La última hambruna en la India fue en el 49, hombre. Entonces tenemos cosas así.
Entonces no es cierto que hayan nadie dicho en serio que venía una edad de hielo, y mucho menos fue el consenso de la ciencia. Porque tengas un idiota que menciona bobadas y que los medios se hagan eco, no significa que haya sido afirmado por la ciencia, pero les conviene mucho para su argumentación, porque lo que están defendiendo además muchas veces simplemente es un negocio, es decir, el negocio de los fósiles y el negocio de no invertir en energías limpias. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Alguna opinión sobre los deportistas transgénero, especialmente los que naciendo varones compiten contra mujeres? Tal vez hay diferencia biológica que considerar, etcétera. Sí los hay y creo que se tiene que considerar en algunos casos, en otros no. Hay deportes que me parece que deberían ser totalmente mixtos y punto, y te quitas de líos. Y son para hombres, mujeres, trans, bi, exsexuales, polisexuales, plurisexuales, todisexuales, nada sexuales, me da igual. Pero en el caso de los géneros hay un debate, y es un debate que por desgracia los defensores de la teoría queer no han querido asumir. El debate está allí, y ya he dicho yo que es necesario que se aborde. Personalmente creo que si hay diferencias reales, pues es injusto para quien va a competir en condiciones de inferioridad. Así de sencillo. Pero tampoco se puede ser injusto con aquellos que quieren competir y que dicen, no, pues ahora como decidiste hacer tu transición, ahora ya no puedes competir. Tampoco es esa la solución. Entonces tenemos que tratar de ser racionales y razonables. Bueno, el problema no es con Dios, sino con el club de fans. Eso dicen siempre, pero pues lo que sabemos de Dios es lo que nos dicen que dice Dios, y ningún Dios es convincente, ninguno. No digan. Es que, claro, tratamos de que los creyentes, y lo entiendo, tratan de que, pues bueno, si su religión está muy mal, pero el verdadero Dios es más buena persona. Y esto ha pasado, y me llama mucho la atención cuando la gente dice, bueno, no, pero es que ustedes creen, tú estás hablando de la Biblia como la conoces, pero no, la verdadera Biblia es otra, y tú dices, ¿dónde la sacaste? Es que tú no sabes lo que realmente piensa Dios, anda, y tú sí. Y ese tipo de comentarios son comentarios que se hacen desde la desesperación de la creencia para defenderte de argumentos racionales que no puedes confrontar y que al mismo tiempo te das cuenta que resultan dañinos para tus creencias. Entonces, pues yo lo siento. Bueno, Ismael Sánchez dice que por qué que a la socialdemocracia alemana le cuesta tanto despegar, pues si están como nunca. Hace unas semanas estaban en el 1% y están en el 36% y van a gobernar. La época de las mayorías absolutas ha terminado en prácticamente todo el mundo. La época de las mayorías absolutas, sobre todo en el mundo de lo parlamentario, y cuando grupúsculos minúsculos han descubierto el truco que usan los partidos religiosos en Israel, que es que con uno o dos parlamentarios en un momento dado puedes controlar a todo el Congreso, a todo el Parlamento. La fragmentación de las izquierdas y la fragmentación de las derechas provoca un fenómeno que no creo que sea reversible, salvo que se exigiera una cantidad determinada de votos para poder participar en las elecciones. Pero si no, se va a seguir fragmentando el voto y va a ser muy difícil que vuelva a haber mayorías absolutas. Pero que está a punto de ganar las elecciones, según todas las encuestas, el Partido Socialdemócrata Alemán, al que muchos de los que se dedican a dar por muerta a la socialdemocracia ya dieron por muerto hace años, es un hecho. Y todos esos que han hecho ya los funerales de la socialdemocracia, están ahora ante el problema de que van a tener que explicar por qué se llenaron la boca de tonterías. ¿Por qué los ortodoxos religiosos están contra el aborto? Ya lo dije. En África la iglesia no quiere anticonceptivos, prefiere que los niños nazcan para luego morir de hambre. Y no es tanto morir de hambre. A ver, el problema es que las iglesias existen porque tienen seguidores. Y Europa, conforme, esto ya lo he explicado, pero vamos a darle 3 minutos.
La religión tiene como punto de apoyo de todo el compás de su mundo de creencias el miedo al hambre, el miedo a la muerte, el miedo al dolor, el miedo a la soledad. Cualquier miedo que el ser humano pueda tener es rápidamente aprovechado por las religiones para ofrecer esperanza y valor. Tengo miedo a la muerte, no te vas a morir, vas a vivir, vas a pasar a otra vida, es como si sales de tu casa y sales a la calle, pues vas a entrar. La muerte es una puerta, no es un final, y vas a entrar a otra vida. Uy, esa vida va a ser maravillosa. Te pueden dar 42 vírgenes, o quizás te pueden dar la gloria de estar a la vera del Señor. A lo mejor te dan un arpa y le zumbas al arpa todo el tiempo. Inventas el heavy arpa. Por cierto, he estado viendo una chica usando pedales de distorsión con un arpa y es maravilloso, es divertidísimo. Tengo miedo al dolor. No, a Cristo le gusta tu dolor, por lo menos si te duele, pues bueno, está sirviendo de algo, le gusta, o el amor de Dios te puede reducir tu dolor es pasajero, pero la vida eterna es otra. Tengo miedo a la soledad. No, Dios siempre está contigo, Dios siempre está a tu lado, nunca estás solo. Tengo miedo a la enfermedad, tengo miedo al hambre, tengo miedo a quedarme sin casa. Cuando la gente deja de tener miedo, es decir, cuando hay un excedente económico que se reparte adecuadamente entre una sociedad, como decía el laborista Nay Vivan, la libertad es producto del excedente económico. Cuando hay un excedente económico y la sociedad en su conjunto vive con menos miedo, tiene educación para sus hijos, tiene vivienda, una vivienda razonable, digna, garantizada, tiene sanidad pública, tiene un seguro de muerte adecuado, que significa que su familia no va a tener que empeñar la vajilla para enterrarlo o para cremarlo adecuadamente. Cuando tiene un excedente económico que le permite viajar un poco, divertirse, disfrutar las cosas buenas de la vida, ir a un concierto, lo que sea, se aleja de las iglesias. Esto lo hemos visto una y otra vez, las grandes. No es la educación la que aleja a la gente de las iglesias, es la falta de miedo, es la ausencia de miedo. Lo que ha pasado en Europa es que los éxitos económicos de la Europa post Segunda Guerra Mundial han alejado a la gente de las iglesias, y en los países donde más éxito ha tenido la visión socialdemócrata, la visión de un estado de bienestar, son los países que ahora tienen generaciones enteras de ateos. La iglesia necesita clientes y por lo tanto los pelea en América Latina y en África. En Asia les resulta más difícil. En América Latina ha enfrentado el hecho de que desde los años 70, por lo menos del siglo pasado, las iglesias evangélicas, sobre todo de las muchas denominaciones que hay en Estados Unidos, como digo, vamos a hablar de eso en el Rey va desnudo, sobre todo las iglesias evangélicas han entrado fuertemente a los distintos países latinoamericanos y han entrado con este mensaje carismático que tiene mucho eco entre ciertos, sobre todo entre grupos indígenas. Entonces África en este momento es como la reserva del catolicismo, y es desafortunadamente el continente olvidado donde el miedo es cotidiano, el miedo a la muerte, el miedo a la violencia, el miedo a la esclavitud incluso, porque la sigue habiendo en ciertas zonas de África, el miedo a la violencia, etc. ¿Qué ocurre aquí? Que cuando empiezas a tener países como Nigeria, que no tienen deuda externa, que tienen resultados económicos razonables y que empiezan a salir de la pobreza, cuando tienes proyectos ambiciosos como el de Ruanda, aunque no sea democrática, y esperemos que pronto lo sea, cuando tienes cambios reales, te asustas. Y una de las primeras cosas que haces es tratar de aumentar tu clientela en esas zonas, porque mientras haya pobreza y miseria en África, habrá espacio para las iglesias. Eso es lo que verdaderamente debería preocuparnos, y es por lo que se juega, es por lo que ya Juan Pablo II y María Teresa de Calcuta se opusieron al reparto de condones en África para controlar la pandemia de SIDA, con el resultado que hemos visto. No fue el gran capital el que mató a la gente de SIDA en África, no, fue fundamentalmente la Iglesia Católica.
fue fundamentalmente la Iglesia Católica diciéndoles que pecaban si se ponían un condón para salvar la vida. Y tenemos países donde la masacre que ha sido el SIDA es incalculable, donde la mayoría de los adultos han llegado a padecer de SIDA, donde ha habido muertos, donde hay una generación de huérfanos o ya una segunda generación de huérfanos, porque la gente ha muerto de SIDA por millones. Es una vergüenza. Bueno, la ciencia es infalible, no. Quisieras que hable de los videntes que adivinan el futuro. Un día vamos a hablar de los videntes, porque además yo he sido vidente. Una vez en la radio vasca me invitaron a hacer un truco de evidencia para enseñarle a la gente cómo funciona. Pero había una cosa de la que quiero hablar desde hace días, pero ahora que estamos a punto de entrar estamos a punto de volver a la escuela en muchos países, en distintos momentos. Hoy es jueves, el próximo jueves volvemos a la escuela en España, por estos días se vuelve a la escuela en México, se vuelve a la escuela en varios países europeos. Y yo hace tiempo que estoy preocupado por el timo de los libros de texto. Yo vengo de un país donde hubo un proyecto maravilloso que no sé hasta qué punto sobrevive en este momento, que fue el libro de texto único y gratuito. La idea es la siguiente. En México, si mal no recuerdo, fue Adolfo López Mateos, presidente de México a fines de los 50, principios de los 60. Sí, de 58 a 64 debe haber sido, porque Díaz Ordaz es 64-70. Lo que decidió fue que todas las escuelas primarias iban a llevar exactamente el mismo libro de texto, o sea, un libro de texto único, y que ese libro de texto sería gratuito. Y para ello se reservaron fondos nacionales para la Comisión Nacional del Libro de Texto, que diseña, escribe, imprime y distribuye, o distribuía, insisto, no lo sé, los libros de texto en México. No es que fuera un libro de texto único porque no podías usar otro, podías usar muchos otros si quisieras, pero ese lo tenías que usar. El de geografía, el de civismo, el de historia, el de matemáticas. Las asignaturas básicas estaban cubiertas por los libros de texto gratuitos de primaria. Y se repartieron. Yo toda mi vida llevé los libros de texto de primaria, aunque algunos estuve en escuelas afortunadamente privadas, desgraciadamente no tan mejores que las públicas en México, sin duda, cosa que no pasa en España, claro. Y tuve otros libros de texto, pero siempre seguí los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública. En España, como funciona esto, es bastante diferente, por desgracia, y voy a contar más o menos esto. Todos los años, las escuelas eligen de quién van a tener los libros de texto. Hay varias editoriales, una especie de pequeño cártel de editoriales que publican los libros de texto y convencen a las escuelas de que recomienden los suyos. Pero la situación es bastante grave. Por ejemplo, este es un negocio de 856 millones de euros en 2017, supongo que ya habrá crecido. 856 millones de euros son un montón de euros. Y conociendo más o menos el mercado editorial, el beneficio de esos 856 millones serán unos 300 millones. 300 millones de euros es un dinero grande. Para el curso 2019-2020, cada familia tenía que gastar unos 120 euros por alumno en la educación pública. Es decir, tienes una educación pública que no tienes que pagar, de muy alta calidad, de altísima calidad en España. Yo conozco profesores, yo conozco gente y mi hijo y mi hija pasó por la escuela pública española. Mi hija, la menor de mis hijas, y mi hijo han pasado por la escuela pública española, y es admirable y es aplaudible en la gran mayoría de los casos, que tiene defectos, porque todo tiene defectos. Bueno, pero la familia que tiene a su alcance esta muy buena educación pública, de todos modos tiene que comprar los libros de texto. Hay mecanismos para que te heredan los libros de texto, pero claro, el truco es que las editoriales cambian la edición de modo tal que el del año pasado ya no sirva del todo para este año,
hay intentos de control de esto, hay intentos de control de precios, pero al fin y al cabo lo que tienes es un gordísimo, gordísimo negocio. Ya ni me voy a meter en el terreno de que los libros de texto en España son campos de batalla de la guerra ideológica de las 2 Españas, o de las 4 Españas, o de las 8 Españas, las que usted quiera. Generalmente hablamos de las 2 Españas por aquel viejo poema de Machado, de Españolito que vienes al mundo te guarde Dios, una de las 2 Españas ha de helarte el corazón. Pero luego tenemos otras Españas adicionales, tenemos la España de la izquierda extrema, la España de la izquierda que trata de ser razonable, la izquierda de una derecha que trata de ser razonable y que está absolutamente missing, la España de una derecha francamente cavernaria, la España del cinismo, en fin. Y todo esto, sobre todo en términos de la Guerra Civil Española, pues los libros de texto siguen siendo campo de batalla. La Guerra Civil Española no ha terminado, se sigue peleando, sobre todo en los bares y en los periódicos españoles y en las librerías españoles, donde la cantidad de libros que se escriben cada año sobre la Guerra Civil Española es escalofriante. Pero vamos a respetar, solo para no tener líos. Yo digo que se pueden respetar los 300 millones que se mete en la industria editorial de una manera que no creo que se debiera meter. Creo que es ilegítima y creo que es injusta. Pero vamos a intentarlo. Se pueden comprar tablets para todos los niños. Todos los niños tienen que tener ordenadores, computadoras, tablets. Han estado teniendo que estudiar virtualmente. Eso, el año pasado, el curso lectivo pasado se llevó a cabo desde marzo en virtual. De allí que ya hablé yo, por cierto, y lo voy a anotar también, hablé de Internet como un derecho, del derecho a Internet y la necesidad que tenemos de que exigir que los estados consigan Internet de banda ancha para todos como un derecho fundamental y una máquina razonable para todos los niños, para todos los estudiantes. Si tienes eso, puedes tener los libros electrónicos y la escuela puede comprar en volumen todas las licencias de libro de texto que necesite para todos los alumnos que tiene y darle a cada alumno su licencia y su libro de texto. Y los niños no tienen que andar cargando libros, jorobándose la espalda. O los papás jorobándose la espalda, porque ustedes ven la salida de una primaria, generalmente no son los niños los que llevan la mochila. Lo digo también en mi caso. Los niños llevan al perro que les llevaron o van en el patinete. Y son los papás y las mamás los que vienen cargando los libros, ya sea en el carrito o a hombros. Bueno. Libros que son antiecológicos, porque son hechos de papel, y además que tienen una vida útil muy pequeña, es decir, no es como uno de esos libros que puedes heredarles a tus hijos. Mira, esta novela es maravillosa. No, pues un libro de texto tiene una fecha de caducidad clarísima. Son pesados, suelen hacerse de papel bastante pesado, a veces barnizado, con el peso que ello comporta, y podrían tenerse perfectamente en el ordenador, en la computadora, en la tablet. Y todos los niños irían a la escuela con su tablet y su almuerzo, y hacer las anotaciones en la propia tablet, lógicamente, en vez de la libreta de geografía, la libreta de historia, la libreta de mates, la libreta de naturales, la libreta de sociales. Lo que antes era un enorme timo en cuanto a los libros de texto en España, hoy es inaceptable, pudiéndose sustituir todo este tinglado de los años 50, tinglado franquista, antieconómico, antiecológico, antihistórico, pudiéndose sustituir con una tablet por niño y los derechos necesarios, que podrían ser además mucho más baratos, las familias tendrían que erogar bastante menos de esos 120 euros, que ganen dinero las editoriales de momento, pero
de ese negocio de 800 y tantos millones, se pueden rasurar 500 millones con enorme facilidad. Y la pregunta que llevo años haciendo y que voy a tener que dejar abierta aquí una vez más porque nadie me la va a responder es ¿por qué coño no se hace, no solo en España, sino en todo el mundo? El libro es uno de los grandes logros del ser humano, pero el libro de texto se ha convertido en uno de los grandes timos del ser humano y debería darnos vergüenza todos los años seguir repitiendo este numerito. Dicho lo cual, ya quedé mal con todo el mundo, como siempre. ¿Qué le hacemos? Así es uno. A ver qué más me cuentan. ¿Qué opinas de la reunión de Biden con el presidente de Ucrania? No me enteré de ella. Leandro Benedetto, ¿por qué estás repitiendo el dios de fulano y el dios de sutano y el dios de mengano? ¿Cuál es tu problema allí? Sí, Alem dice que algo muy interesante. El cristianismo te dice que no eres dueño de tu cuerpo, sino tan solo un administrador, correcto. Pero por otro lado me dice que estoy hecho a imagen y semejanza de Dios, y si Dios tiene potestad sobre mi cuerpo, yo también la tengo, porque si no, no estoy hecho a su imagen y semejanza. Nunca se van a resolver esas contradicciones y solo sirven para reírse un poco de los creyentes. Pero el problema es el dolor que causan no los creyentes, sino los que administran, monetizan, aprovechan y mantienen las creencias. Esos son los que nos deberían preocupar. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Otra vez, hablando de México, un país que no conoce pero opina de todo. Gracias, Antonio, gracias por decirme que no conozco el país donde nací, donde viví 44 años y con el que mantengo una estrecha relación. Porque es muy fácil descalificarme así. No conoce México. No conozco México. Es que habla del presidente López Obrador y ni siquiera sabe quién es. Yo he estado cenando con López Obrador, ¿tú? Yo sé la clase de memo que es López Obrador porque lo conozco, porque he estado con él. He estado cenando con él preparando la campaña de Cárdenas para las elecciones del año 2000. Cuando López Obrador era presidente del PRD. Lo conozco y conozco los mecanismos de mi país perfectamente bien. Pero es más fácil descalificarme diciendo que hablo de lo que no sé. Anda que sí. Y dice Antonio, sigue también, ya nada más falta que quieras enseñarnos a comer tacos, los como mejor que tú porque no me mancho la corbata cuando uso corbata. Hacer tortillas, las hago mejor que tú, yo he hecho tortillas como si hubiera nacido en donde nací. Y a cocinar mole. El mole no se cocina, el mole se prepara. Y se prepara moliéndolo. Y yo no, pero mi compadre Manolo, que tiene un restaurante mexicano aquí, que él hace su propio mole, él te puede ayudar. Yo te enseño a comértelo. Te enseño todo eso y te enseño muchas cosas más que es evidente que no conoces, como por ejemplo que México es mucho más que los tacos, las tortillas, el mole, Cantinflas y el imbécil de Chespirito, reaccionario, antiabortista y mala persona como él solo. México es mucho más que eso, como lo son todos los países. Y España es bastante más del estereotipo que de España se ha creado también en México. En Andalucía los libros son gratis para todos, infantil, primaria y eso, solo que la Junta de Andalucía tiene que comprar nuevos cada 4 años. Pues me parece una solución. Si se pueden reciclar durante 4 años los libros, pero no creo que es el tipo de cosa que idealmente sea solucionable a nivel comunidad autónoma. Me da muchísimo gusto lo de Andalucía, reconozco que no lo sabía, pero creo que se debe solucionar a nivel ministerio de Educación, por supuesto. Y rápido, ¿qué entiende usted por identidad y cuál es la relevancia de esta en la sociedad? Mira, yo no entiendo nada por identidad, porque no creo
que las identidades tengan ninguna relevancia, ni creo en sí en la identidad. Yo no me identifico como mexicano porque soy mucho más que eso. Tampoco me identifico como español, porque soy mucho más que eso. Me identifico como ser humano, pero eso abarca demasiadas cosas. No me puedo identificar como alguien de una determinada edad, porque la edad me parece absolutamente superficial, como me parece superficial los orígenes étnicos. Mis orígenes étnicos son zapotecas y españoles fundamentalmente. Tampoco me identifico como zapoteca. No creo en todo el constructo de identidades que ha creado la visión posmoderna, la visión académica y la teoría crítica sobre las identidades. Por lo tanto, la relevancia que las identidades tienen en la sociedad son aquella que la sociedad pretende darle a las identidades. Si una sociedad es profundamente homofóbica, a las personas que se identifiquen como homosexuales o a las que la sociedad identifique como homosexuales, porque la identidad te la pueden imponer. A mí me la han impuesto muchas veces. Usted no tiene derecho a hablar porque es un señor mayor, blanco y cis heterosexual. Y yo, ¿todo eso qué tiene que ver si estamos hablando de ese estado del bienestar, hijo mío? Pero al descalificarme por mi identidad, por mi edad, por mi color de piel, nada más soy más bien verde en algunas partes, no soy ni siquiera blanco, o por mi sexualidad, es de lo más estúpido del mundo. Yo creo que una sociedad se puede medir por el valor que le da a las identidades más que al revés. Si es que una sociedad está absolutamente obsesionada con las identidades, está obsesionada con la raza, está obsesionada con la sexualidad, si un grupo social determinado está obsesionado con eso, nos dice mucho de sus limitaciones en su capacidad de aprehender la complejidad del ser humano en toda su amplitud. Yo la verdad, y me parece muy raro, ¿no? En Twitter, por ejemplo, la gente se identifica, en su bio no pone soy ingeniero agrónomo y me gusta el crunch y la salsa. Desayuno huevitos fritos. Ponen soy de tal orientación sexual, me considero de tal género, me tienen que decir de tal manera, soy gordo y tengo algo de Asperger. Todo lo que has dicho es absolutamente irrelevante para conocerte, pero es lo que está de moda poner en la bio de Twitter. Y digo, bueno, esta persona o sea, fuera de que me interesara mucho meterme en la cama con ella, toda su vida sexual y su género me tienen totalmente sin cuidado. Si yo lo leo en Twitter es porque igual es simpático, es agradable, tiene información interesante, tiene observaciones agudas respecto a la realidad a mi alrededor, etcétera, etcétera. Entonces no creo que la sociedad deba darle ninguna importancia a las identidades, y todo grupo social que se centre en las identidades creo que tiene un problema, y es un problema grave. Es un problema grave porque acaba exigiéndoles a todos a su alrededor que se manejen así, que asuman las identidades como el elemento clave de las relaciones sociales, que tú no te relacionas con una persona que incidentalmente tiene un color de piel más oscuro que el tuyo. No, tú eres el epítome de las relaciones raciales. No, pero es que no es una relación racial, es una persona. Estamos hablando de ingeniería estructural, o estamos hablando de que nos gusta observar aves migratorias. ¿Qué coño tiene que ver que él o ella sea negra o sea bisexual o sea transhumanista? Es que me da igual. Yo creo que tenemos un problema, nos han creado un problema de identidades, y ante ese problema de identidades yo siempre me remito a Martin Luther King, precisamente cuando dijo que lo que debería importar, que los chicos no fueran, que sus hijos no fueran valorados por el tono de su piel, sino por lo buenas personas que sean, por lo inteligentes que sean, por lo que aporten a su sociedad, por lo buenos vecinos que resulten. Eso es lo que importa, lo que haces. Pero bueno, por lo visto esa idea mía tampoco está muy de moda. ¿De dónde sacas tu información y cuántos sources utilizas? Todos los que puedo, de todos lados. Y bueno, vamos a hacer un pequeño corte como hacemos siempre.
Bueno, hemos vuelto, hemos regresado y gracias por seguir con nosotros. No sé ni cuántas personas tenemos ahora, 284, madre mía, muchísima gente. Muchísimas gracias. ¿Qué más? Estábamos viendo algunas cosas de la... ¿Cuánto dura el efecto de la vacuna? Mucho. ¿Cuánto crees que deba durar? Por ejemplo, de la gripe es cada año. ¿Qué creo de la frase, todos los imperios caen y Estados Unidos es el próximo? Mira, te voy a contar esto. Yo no soy amigo de los imperios, pero bueno, se ha de haber uno que sea el menos malo posible. La caída de los Estados Unidos es inminente, por lo menos según los grandes teóricos marxistas, desde 1928. Luego, pues era inminente desde 1945, luego en el 52, luego en el 57, luego, ya cuando yo desperté a la vida en el 68, era cosa de días, tú sabes, ¿no? Un par de días Estados Unidos cae. Son obviedades que se dicen y que suenan bien, pero no significan absolutamente nada. ¿Hay alguien de Unidos Podemos, Podemas que le parece razonable? Tengo un amigo que fue concejal aquí en el ayuntamiento, que es buena persona, razonable a ratos, pero por lo menos que sea buena persona, sí hay algunos, a ver. El problema es que los que llegan al poder no son las buenas personas que razonablemente creen que de veras quieren un país mejor. Yo a ellos los respeto muchísimo. El problema es que no son, ellos son simplemente la carne de cañón de una agenda que no es la de ellos, que es una agenda que les han contado. Entonces, bueno. Nadie, es que ¿cuánto tiempo protege la vacuna? No lo sabemos, no lo sabemos. Y quien diga que lo sabe, sobre todo los antivacunas, están promoviendo el miedo, porque su negocio es el miedo, solo el miedo. Entonces no se sabe, protege, a algunas personas las protegerá menos que a otras, estamos aprendiendo. Y es muy absurdo exigirle a la ciencia que sepa aquello de lo que no ha tenido datos. Entonces, hay que esperar a saber cosas. ¿No le dio miedo ser una figura pública? No. Es que no soy una figura pública tampoco. El acoso y las amenazas de muerte, pues mira, el acoso no he tenido nunca en mi vida, ¿no? Pero amenazas de muerte sí, pero de gente absolutamente irrelevante que sabes que no te va a tocar. Nunca una amenaza en serio, porque los temas que yo toco tampoco son así, pero no, ni quiero ser una persona pública ni me da miedo. No creo estar haciendo nada que realmente preocupe tanto a nadie. ¿Corre peligro la democracia si es que la había en México con los cambios que quiere hacer López Obrador en el Instituto Nacional Electoral? Sí, muy probablemente sí. Creo que todo está destinado a que Morena se perpetúe en el poder durante el siglo XXI como el PRI lo hizo en el siglo XX y se están moviendo para ello, ¿no? Probablemente para que López Obrador a mí no me convence todavía de que no se va a reelegir, pero en todo caso la permanencia del partido en el poder durante mucho tiempo es lo que están preparando, clarísimamente. No están promoviendo la democracia, sino la permanencia en el poder. Bueno, había una historia que les voy a contar dos tonterías. Y la primera es la tontería murciana. Esta es la tontería murciana y eso es Vox. Yo escribo Vox con 3 Ks porque me recuerdan más al Ku Klux Klan. Entonces creo que se escribe con X, pero yo lo escribo con 13 Ks y con una S. Total es el mismo partido. Lo que ustedes están viendo aquí
son los carteles de la Feria de Murcia, donde se tiene a 3 personajes importantes de Murcia. Ella es campeona de ajedrez, no me acuerdo qué es, ustedes disculparán, la de amarillo es campeona de ajedrez, y la de la izquierda es Raquel Sastre, que es comediante y es activista en favor de las enfermedades extrañas, porque tiene un pequeño con enfermedad desusada, digamos, a esas enfermedades que hay pocos enfermos y por tanto no se dedica suficientes recursos para investigar y tratar de mitigar o resolver los problemas de esas enfermedades. Es un problema muy grave a nivel mundial, donde se invierte sobre todo en aquello que afecta a muchísimas personas. Raquel a mí me parece una tipa sensacional, le tengo un enorme cariño, y cuando vi esto, y pensando en ella precisamente, que es un tanto hereje, se me ocurre decir lo siguiente. Vox no ha protestado, obviamente se está utilizando la noria la rueda de la fortuna, como un halo para los 3. Ahora sí, Santi es matemático, profesor y divulgador científico, claro, es Santi García. Luego Raquel, que es Raquel Sastre, humorista, guionista y activista, y Elena Rodríguez, que es campeona de ajedrez. 3 murcianos excelentes utilizados en el cartel de las fiestas de su ciudad, y Raquel va a ser, o acaba de ser, no lo sé bien, la pregonera de las fiestas de Murcia. Y entonces yo le comenté, Vox no ha protestado, un poco pensando esto, no pueden ser tan brutos. Qué tonto soy. Vox exige la retirada del cartel de la Feria de Murcia porque ofende al cristianismo. Ole tus calcetines. Yo no veo cómo que un cristiano se puede haber ofendido porque, o sea, no hay una relación lógica entre ambas cosas. Lo que pasa es esto. Raquel es una mujer de izquierda. Y entonces alguna vez dijo que imagínate tener un problema cognitivo muy grave, por ejemplo, tener parálisis cerebral o ser votante de Vox. Lo que aduce Vox es que comparó la parálisis cerebral con ser votante de Vox. No los comparó. Es que los de Vox también tienen problemas cognitivos de otro tipo. No los comparó. Simplemente señaló que esos 2 son problemas cognitivos graves. Yo he tenido amigos con parálisis cerebral y es un problema grave. Es un problema grave de salud. Gaby, Dios mío, no me acuerdo cómo se llama. Yo siempre con los nombres es lo mismo, pero Gaby, una mexicana muy conocida, que después se hizo una película sobre ella. Luis Mandoki hizo una película sobre ella. Una chica que solo podía mover el pie izquierdo y que con un tablero lograba expresarse, y que fue nuestra amiga, una tipa absolutamente maravillosa, ¿no? Tenía un problema. Entonces, Vox lo que le molestó fue que dijeran que está un poco mal de la cabeza, de alguna manera, no forzosamente con parálisis cerebral, que son inteligentes, no tienen problemas en ese lado, que ser votante de Vox. Entonces se lanzaron contra esto. Ya lo último fue que yo solamente le mandé esto a Raquel, le digo que lo decía yo de broma, que me lo han tomado en serio. Raquel Sastre, sabes que no era mi intención. Los que se ríen de la cultura de la cancelación, que yo me río de la cultura de la cancelación, por supuesto, los que se ríen de los ofendiditos, llevan 2 semanas de ofendiditos. Primero con el cartel de Sahara, la cantante, que ellos vieron allá a la Virgen, porque ya saben, muchos cristianos ven a la Virgen en todos lados, se les aparece hasta en sándwiches de queso. Sí, ¿no? Y luego se venden por mucho dinero los sándwiches de queso con la Virgen. Entonces, pues, Vox vio allá a la Virgen. Y luego ahora, no sé qué vio aquí, pero ¿qué les puede molestar? Probablemente vieron a 2 vírgenes y a San José, Santi ahí de San José, o ¿a quién se parece? No sé, San Francisco de Asís podría ser Santi, qué sé yo. La cosa es que estos grupos de derecha, que con razón se burlan del ofendidismo en ciertos grupos de la izquierda, se burlan
lo delicaditas que tienen las sensibilidades algunos en el mundo de lo posmoderno, y que yo estoy allí de acuerdo con ellos. A ver, la gente se pasa, y vamos a ver ahora un bonito ejemplo. Cuando les toca a ellos son 20 veces peores, porque ni siquiera se limitan a llorar, se limitan a exigir prohibiciones. A ellos todo lo que sea prohibir les gusta muchísimo, porque dentro de cada uno de ellos hay un sargento segundo con agruras que quiere resultados militares. Y no hay nada más militar y más bonito que las prohibiciones. También la izquierda más boba pide en muchas ocasiones prohibiciones de lo más folclóricas del mundo, pero me llamó muchísimo la atención que tuvieran la irrelevancia de ocuparse de los carteles de la Feria de Murcia hablando de ofensas al cristianismo. ¿Sabes qué ofende al cristianismo? Que gente como tú se diga la persona adecuada para hablar en nombre de todos los cristianos. Puedo garantizarte que muchísimos cristianos no están de acuerdo con que tú seas su portavoz y que tú andes pidiendo, Santiaguito Abascal, prohibiciones en nombre del cristianismo, que de pronto parece que tenemos al Papa Santiago Abascal, como si no fuera ya suficientemente malo tener al Papa Francisco, al Papa Francisquito. Bueno, pero decíamos que esto tiene su otro lado, y su otro lado siempre puede ser igualmente interesante. Enos aquí con la asociación, ahora os digo cómo se llaman. Esta es una simpática asociación australiana que se llama Leyes de la Tierra. Ellos han decidido que ellos van a hacer las leyes de la Tierra. Deben ser como 15 amiguetes, no creo que quepan. Creo que si se van en un autobús escolar sobre espacio, ¿no? Pueden guardar distancia de seguridad y todo, sin necesidad de llevar mascarilla, que han hecho la Declaración de los Derechos de la Luna. La Declaración de los Derechos de la Luna. Yo estaba absolutamente enloquecido. Porque parten de la idea de que la ecoespiritualidad debe regir al mundo, y si no nos gusta, ellos nos lo impondrán. Pero vamos a leer un poco. Si yo estaba molesto porque Santiaguito Abascal habla en nombre de todos los cristianos, que creo que a muchos cristianos que yo conozco les parecería bastante mal que hablara en su nombre semejante sujeto, estos, en vez de tratar de hablar en nombre de los cristianos, dicen nosotros, los habitantes de la Tierra, las personas de la Tierra, todos. Este grupo de australianos chiflados es todos. Reconocemos los entornos y paisajes únicos, intactos, interconectados lunares que existen en la Luna. Reconocemos la relación antigua y primordial entre la Tierra y la Luna. Sí, se llama gravedad. Bueno. Conscientes de cuánto todavía es desconocido sobre los coorígenes de la Tierra y la Luna, cada vez menos. Precisamente el otro día escribí un artículo en El Correo sobre el CEA, el planeta que chocó con la Tierra y que generó a la Luna. Tenemos datos suficientes como para saber que la Luna es producto del choque entre GEA y TEA, y cómo ciertas zonas de mayor densidad en el interior de nuestro planeta son probablemente restos de TEA que se integró, que se incrustaron dentro de nuestro planeta, y que son ciertas zonas con ciertas características además magnéticas peculiares. Entonces, todavía desconocemos mucho, pero sabemos mucho más de lo que ustedes creen. Conscientes de que la Luna es críticamente importante para el sano funcionamiento del sistema de la Tierra y es un componente vital de sostenimiento de toda la vida en la Tierra, se llama gravedad. Conscientes de que la Luna tiene un significado profundo, cultural y espiritual para los seres humanos, reconociendo que los ciclos de la Luna han permitido que la vida evolucione en la Tierra. No exactamente, a ver, allí no exactamente, pero bueno, aceptamos pulpo como animal de compañía.
atentos al inmensurable valor de la luna, que tiene la luna como depósito del tiempo profundo y la conexión entre todos los seres que jamás han vivido en la Tierra, dado que sus características han permanecido casi sin cambios desde tiempo inmemorial, cosa que no es cierta, conscientes de que las naciones ricas y las corporaciones están desarrollando tecnologías que pueden hacer posible volver a vivir en, minar y de otra manera alterar la luna, y conscientes de que la humanidad, del impacto de la humanidad en la Tierra, que ha provocado el colapso del ecosistema, una nueva era de extinción masiva de especies y cambio climático global. Sí, pero no se hizo a propósito, nada de eso, hay que recordarlo. Somos brutos, pero no somos tan malos como les gusta pintarnos. Y buscando evitar la destrucción y el cambio de los sistemas naturales y ecosistemas de la Luna, declaramos que... Espera, este es el preámbulo. Y el preámbulo me parece alucinante. La Luna no tiene un ecosistema. Ecosistema, a ver, ¿cómo les explico? Ecosistema implica la interrelación entre distintos grupos de seres vivos cuyas relaciones conforman un entramado que permite la supervivencia más o menos de todos. Es un sistema ecológico de oikos casa, un sistema de los puntos en que habitan los nichos ecológicos que ocupan distintas especies. Pero no nos dice que la Luna es una entidad natural soberana por su propio derecho. Y por lo tanto, ninguna nación, entidad o individuo de la Tierra puede afirmar su propiedad o soberanía territorial sobre la Luna. Muchas gracias, pero mira, te voy a explicar una cosa. La ignorancia de estos tipos es absolutamente estremecedora. Ya en los años 60-70 se creó todo un cuerpo jurídico a través de la Organización de las Naciones Unidas, que es el derecho del espacio interestelar. Y el derecho del espacio interestelar, entre otras cosas, establece que ninguna persona, ningún país, ninguna nación puede afirmar su soberanía sobre ningún cuerpo estelar, o sea, sobre ninguna cosa fuera de la Tierra, sea asteroides, sea la Luna, sea Marte, sea Venus, sea Júpiter. No puedes reclamar la soberanía sobre eso, pero eso es una ley que ya existe. Así que bueno, una vez habiendo descubierto el agua tibia, consideran que la Luna posee derechos fundamentales. ¿Cuáles son los derechos de este bolígrafo? Los derechos son consustanciales a un ser vivo y consciente de sus derechos. No sé si hemos regresado a donde estábamos, no sé si están ustedes allí. Parece que tuvimos un problema de conectividad de Internet. Un problema grave de conectividad de Internet, y si estamos probablemente en otro canal. No, pero me dice que hay 236 personas. Perdí todos los comentarios anteriores, me van ustedes a disculpar, pero bueno, pues parece que seguimos aquí mismo. Decíamos que en las declaraciones dice que tiene el derecho a existir, persistir y continuar sus ciclos vitales inalterados. ¿Cuáles ciclos vitales? La Luna no tiene ciclos vitales. Sin ser lastimada ni contaminada por los seres humanos. El derecho a mantener su integridad ecológica. El derecho a ser definida como un ecosistema lunar intacto, autosostenible, inteligente y cohesionado, que está más allá de la comprensión actual. Si está más allá de la comprensión actual, ¿cómo lo comprendes tú? El derecho a mantener independientemente su propia relación de sostenimiento de la vida con el entorno de la Tierra y sus seres vivos, y el derecho a permanecer para siempre como una entidad celestial pacífica, no manchada por conflictos o guerras humanas, cosa que también está, de todas estas tonterías, esta es otra que está en el derecho del espacio extraterreno, el derecho al espacio extraterrestre, que establece que no se pueden utilizar ni poner bases militares, ni tener conflictos militares en ningún cuerpo terrestre que no sea, en ningún cuerpo que no sea la Tierra, donde ya hemos metido la pata bastante. Es tan enormemente delirante, es tan la tontería posmo de la semana que quería yo mencionarla, porque no es solo lo ridículo y lo hippie, como guay, ay, la Luna tan bonita, no la vayas a ensuciar. Si tiene recursos que necesitamos, debemos encontrar la forma de utilizarlos sin
sin destrozar el paisaje, por ejemplo, pero por supuesto que los podemos utilizar como podemos utilizarlos en cualquier otro lado. Pero más allá de eso es la profunda ignorancia del significado de ecosistema, del significado de soberanía, del significado de derechos, del significado de vida, y que hay gente, y desgraciadamente está en el cartel este, por ejemplo, está la experta en chimpancés, Jane Goodall, que es gente que se ha movido a espacios de una espiritualidad bobalicona que es enormemente peligrosa. Si vas a poner el derecho del ecosistema de la Luna por encima del derecho de la vida de los seres humanos, quizás tienes que reevaluar tus posiciones un poco. Yo creo que es meramente ridículo esto, pero hay gente que se lo toma totalmente en serio a este increíble nivel. Bueno, voy a ver algunas cosas que hemos dicho. ¿Qué opinión le merece Winston Churchill? ¿Qué opina sobre la vida? A ver, no puedo responder a todo tanto. Churchill tiene muchos horrores y muchas ventajas. Un gran tipo en un sentido y un mal tipo en otro sentido, como tantos seres humanos. ¿Qué opinas sobre el aborto completamente libre? ¿Qué es completamente libre? Cuando el producto ya puede vivir independientemente de la madre, no es aborto, no se permite, no es correcto. Necesitamos que cumpla las definiciones de un ser humano, que entre otras cosas es vivir independientemente y tener una determinada actividad cerebral. Así que nadie ha defendido, y esta es una mentira que suelen decir los republicanos estadounidenses, y que también luego la sueltan por acá las derechas en otros países. Nadie defiende el aborto completamente libre, el aborto hasta los 9 meses. A ver, eso no. Siempre se habla de otros niveles y fingen que lo que les preocupa son los plazos, cuando en realidad no les preocupa eso, pero es una buena forma de argumentar sin decir que realmente lo que te interesa es que Dios decida. ¿Qué opina de Salvador Borrego? Muchos lo odian, otros lo aman. ¿Qué opina de su libro Derrota Mundial? Es un pedazo de basura nazi del tamaño del mundo. Salvador Borrego fue un pedazo de basura nazi toda su vida. Es una basura de persona. Es un sujeto exaltador de lo peor de la humanidad a través del nazismo, de ese momento negrísimo de la humanidad, y no merece ninguna atención por mi parte. Pues aquí está ese tipo de opiniones que me parecen absurdas. ¿Qué opina del coro gay de San Francisco? No lo he oído. Cuando lo oiga te diría, a mí me gusta mucho la música vocal, entonces igual me gustan. Bueno, vamos a pasar a una cosa que quería yo repasar hace tiempo. Vamos a dedicar 5 minutos a cosas que quedaron pendientes del correo, que también voy a ser mucho más selectivo con los correos que me envían. Yo les pido que me disculpen si su pregunta no la respondo, pero como todos sabemos, y por repetirlo una vez más, no me da la vida, y si no me da la vida, pues tengo que ser selectivo. Pero hay algunas cosas. Me preguntaba Alejandro Cedeño, ¿qué opino sobre el movimiento body positive? Ser positivo respecto al cuerpo que tienes. ¿Es una lucha legítima? ¿Es un movimiento convencional? Tiene dos extremos. Por un lado, está muy mal que a la gente se le desprecie porque tiene un tipo de cuerpo que no es convencional. Hay una visión general de la belleza. No tienes gordos en la escultura griega, por ejemplo. Tenemos ciertos ideales de belleza que te pueden decir que son socialmente impuestos, pero que también tienen bases de carácter biológico. Lo cual no significa que eso los haga legítimos. No se debe despreciar a la gente por su cuerpo, pero tampoco se puede legitimar que una persona se haga daño sometiéndose a una anorexia extrema o a una obesidad extrema,
porque esas personas necesitan ayuda, no necesitan que les aplaudas. Hay personas que tienen afecciones reales que hacen que aumenten de peso y necesitan ayuda médica. Entonces, creo que entre esos dos puntos tiene que moverse la realidad. No puedes atacar a alguien, no es razonable despreciar a alguien o reducir su valor humano por su aspecto, pero cuando ciertos elementos de su aproximación, por ejemplo la alimentación, le resultan dañinos, por lo menos tienes que decirle que les está haciendo daño. Tienes que poder decirlo. Tienes que poder ofrecerle ayuda que quizás no sabe que necesita. Eso a mí me parece importantísimo, porque de otra manera estás faltando a ciertas obligaciones esenciales como miembro de la sociedad, y es evitar que tus conciudadanos se hagan daño inadvertidamente. Si continúan haciéndose daño porque así lo han decidido, como quienes siguen fumando, como siguen bebiendo o siguen consumiendo drogas, entonces el problema no es de la positividad de su cuerpo, sino es un problema de otro tipo, y tienen todo el derecho del mundo de destrozarse, pero no de que yo lo aplauda. Decía que seré selectivo. Me piden un video de Joaquín Sabina. Me pregunta Vlad Mort, y este me interesó mucho. ¿Podría explicar lo que es el escepticismo razonable, sus criterios de verdad y lo que lo diferencia del pseudoescepticismo de los negacionistas? Sí. Y no es tan difícil. El escepticismo razonable tiene un criterio de verdad, es decir, tú me puedes demostrar, tengo ciertos criterios, ciertas exigencias a través de las cuales tú me puedes demostrar que existen los fantasmas, las hadas, los unicornios, Dios, la comunicación con extraterrestres, los poderes preternaturales, la magia. Yo tengo ciertos parámetros para abordar la verdad, que si tú los satisfaces, tendría que admitir la magia, los extraterrestres, todo lo que quieras. Porque lo que me importa es llegar a la verdad por un método medianamente razonable que nos dé conocimientos certeros, que son los métodos de la ciencia. El negacionista no tiene forma de ser convencido. Ningún dato lo va a convencer, ningún grupo ninguna cantidad de información, ninguna serie de hechos demostrables lo puede convencer, porque primero que nada él ya asumió una posición y en esa posición es inamovible. Por eso se llaman negacionistas, la ha negado. Y todo el resto del aparente desarrollo racional o razonable que hace el negacionista no lo hace como un ejercicio de razón o de razonabilidad. Ha llegado a sus convicciones no por la vía de la razón, sino por la vía del convencimiento, por la vía del miedo, por la vía del odio, por la vía de la creencia. De la creencia de que lo están matando con las vacunas, van a matar a millones de personas. Oye, pues que ya somos 4,000 millones vacunados y todavía no nos morimos. Pero moriréis en pronto. Oye, ¿y si no? No, seguro que van a morir. Cuando la gente tiene una creencia profunda, y los negacionistas por eso se caracterizan por tener una creencia profunda, nada los puede convencer. Es como el caso de los que profetizan el fin del mundo. Cuando el mundo no se acabe el día que ellos decían y dan una explicación, sus creyentes se creen la explicación y aceptan la explicación en lugar de decirle, no, es que tú eres un chanta, tío. Tú simple y sencillamente estás contando cuentos, milongas y camamas y no sabes cuándo se va a acabar el mundo. Entonces, ese es el problema. Creo que es muy clara la diferencia entre yo dudo de algo y exijo tales requisitos para dejar de dudar y decir que lo acepto como parte del conocimiento, o a falta de ellos decir que no tengo por qué aceptarlo como parte del conocimiento, de aquel que dice yo esto no lo voy a aceptar nunca y nada de lo que digas puede convencerme. Si nadie te puede convencer, eres un negacionista. A mí me puedes convencer. Me puedes convencer de todo lo que quieras, solo necesitas cumplir ciertos requisitos. Esta pregunta me interesó también por
por algo similar. ¿Vale la pena o contribuye en algo demostrar o explicar nuestras razones de no seguir una determinada creencia religiosa? Sí, depende frente a quién y en qué contexto. Me explico. Si un creyente te desafía a un duelo por correos electrónicos para que le demuestres que Dios no existe, no vale la pena, no contribuye a nada. Ya quedamos que es un negacionista, es un creyente que no va a aceptar nunca tus datos, tu información, tus argumentos, tus razones y motivos. Pero, y esto ya lo he dicho, cuando estás frente a un público o cuando estás frente a personas que realmente están en la duda entre el creer y no creer, sí es útil, por supuesto. A todos nos ha resultado útil escuchar las razones de alguien cuando no habíamos tomado la decisión de si asumir o no asumir las creencias como parte de nuestra vida, o como parte de nuestra cosmovisión. Siempre nos ha ayudado a escuchar a personas razonables. En mi caso yo hablaría de Bertrand Russell muy claramente, como la gran influencia que me dijo, no estás loco, yo he pensado lo mismo que tú y yo soy un tipo bien famoso y tú eres un chaval de 13 años que duras penas de limpiarse. Entonces, claro, si lo que yo pensaba sobre la religión lo pensaba Bertrand Russell, evidentemente me sentía yo validado. Y ese es el elemento. Ayudar a quien quiere ser ayudado, disipar dudas en quien tiene dudas, reafirmar simple y sencillamente aquello en lo que estás, en lo que piensas y dar las razones y dar los motivos y dar las explicaciones, le puede ser muy útil a otras personas. Y esto creo que es lo que yo siempre he hecho, ¿no? La gente, te reto a un debate. No. ¿Por qué? Pues no va a servir de nada. No, es que te voy a mandar un correo explicándote por qué Dios existe. Pues mándamelo, pues no te voy a responder. No pienso entrar en dedicarle mi tiempo a eso cuando no tiene sentido. Ya sé que no tiene sentido. Pero si es ante un público determinado, sí lo hago. Los debates, por eso, son difíciles los debates, porque generalmente vas a la cueva del lobo. A mí me pasó cuando me invitaron al Café Filosófico y fueron muy lindos, muy amables, muy corteses, muy cordiales. En el Café Filosófico de Madrid les caí como una patada en el hígado y no me volvieron a invitar jamás. Pero es que yo iba a un lugar donde estaba yo, como a predicar el ateísmo en una iglesia, hablar respecto de la inservibilidad de la filosofía en un café filosófico rodeado de filósofos, con un grupo de personas que iban enamoradas de la filosofía a oír el enfrentamiento. Pues no había mucha esperanza de nada. Uno más y nos vamos a la poesía. Íñigo de A Coruña me decía que la mayoría de los pioneros en la literatura fantástica de ciencia ficción y de terror provienen de países anglosajones, fundamentalmente del Reino Unido y de Estados Unidos. No, falso, mentira. Acabo de escribir precisamente para este sábado en el correo la biografía de Kepler y la lucha que llevó Kepler cuando su madre fue acusada de bruja, que es una historia maravillosa, es una historia, por otro lado, aterradora. El gran astrónomo Kepler y su madre fue acusada de brujería, fue un proceso de 6 años, verdaderamente escalofriante. Pero Kepler escribió Somnium Astronomicum, que es una de las primeras obras de la ciencia ficción, y Kepler se considera alemán. El gran pionero de la ciencia ficción es ay Dios mío, Jules Verne, y no es anglosajón, que yo recuerde. Julio Verne o Jules Verne es profundamente francés, pero profundamente francés. Y hay otros precursores que no son anglosajones. El romance científico de Julio Verne, luego retomado por gente como Huxley, Viajes en el Tiempo y tal, pero más como historias historias morales. El problema es que el país más tecnológico, los países con mayor desarrollo tecnológico, evidentemente son aquellos que van a generar mayores especulaciones alrededor de la ciencia y la tecnología, porque necesitas tenerlas. Pero aún así yo pondría, por ejemplo, hacia 1920, Amado Nervo en México estuvo escribiendo dentro de la poesía modernista muchísima ciencia ficción.
y preguntándose sobre la llegada del ser humano a otros planetas. ¿Quién será en un futuro no lejano el Cristóbal Colón de algún planeta? ¿Quién logrará con máquina potente sondear el océano del éter y llegar allá donde llegaron solamente los osados ensueños del poeta? Es maravilloso, pero no tiene seguimiento porque no está en la vida cotidiana de la sociedad mexicana la ciencia y la tecnología como elementos fundamentales. Entonces, en ese sentido, Amado Nervo pues es un garbanzo de a libra, luego pasa un tiempo, vienen algunas otras obras de ciencia ficción, se vuelve a perder, viene otro movimiento en los años 60, 70, que se vuelve a perder, luego viene el movimiento en el que estuve yo en los años 80, 90, donde se creó una nueva ciencia ficción mexicana, que en este momento pues, también está un poco de capa caída. Pero esto se debe simplemente a la presencia que tiene la ciencia y la tecnología en tu vida cotidiana. Entonces, en la vida cotidiana de los Estados Unidos, sobre todo, y de la Inglaterra, en otra medida, y por cercanía cultural también, pues era evidente que en Estados Unidos es donde se iba a desarrollar la ciencia ficción, aunque fundamentalmente se plantea como una forma de divulgación, casi de divulgación científica, porque el que inventa la palabra ciencia ficción y el gran promotor de la ciencia ficción en Estados Unidos tampoco es estadounidense. Es luxemburgués, probablemente el luxemburgués más famoso del mundo, que es Hugo Gernsback, que empieza a hacer una serie de revistas sobre aeronáutica y hace revistas sobre electricidad y hace las primeras revistas de ciencia ficción, y él creía que la ciencia ficción debía servir como divulgadora, que debería servir para que la gente aprendiera ciencia. Evidentemente pronto se vio que no era necesario, que no era esa la función de la ciencia ficción, y muchos otros autores fueron desarrollándola en distintas secciones, desde la ciencia ficción más dura, más ajustada a la ciencia, donde solo tienes un punto en el que no se respeta la ciencia para que sea el fulcro de la palanca narrativa de la historia y del desarrollo de los personajes, hasta la ciencia ficción plenamente poética como la de Ray Bradbury. Desde la ciencia ficción de poca literatura y mucha historia, que es la de Isaac Asimov, hasta la ciencia ficción de mucha literatura y a veces poca historia, que es algo de lo que nos da, por ejemplo, Philip K. Dick. Entonces hay muchísimas ramas que se abren, pero se abren porque en esos momentos Estados Unidos está empeñado en el desarrollo tecnológico, se ha empeñado en el desarrollo tecnológico después de la Segunda Guerra Mundial, se ha empeñado en la carrera espacial, se ha empeñado en el desarrollo del mundo informático. Todo esto, evidentemente, si está a tu alrededor, te obliga a especular sobre eso. Si en México lo principal que tienes tú es la exaltación de lo campesino, por lo que generas esa literatura de la tierra de Juan Rulfo, y es obvio, es el tipo de sociedad en el que vives la que va a determinar el tipo de literatura que hagas. El que dice, esto me llamó la atención. Cuéntanos acerca de aquellas cosas que en tu vida te han hecho cambiar de opinión acerca de algo. Es que son muchísimas. Por ejemplo, yo dudaba no tenía yo clara la influencia antropogénica en el cambio climático. Y con el tiempo me convencí de que era evidente que todos los datos indican que la influencia antropogénica es grande. Y que por lo tanto todo lo que hagamos para disminuir la emisión de gases de invernadero ayuda a disminuir el cambio climático, aun si fuera en alguna medida un fenómeno natural, porque de todos modos nos daña y nos perjudica. Ese es uno, pero cosas tan simples como cuando se separan los Beatles, yo soy de la gente de John Lennon y soy de los que Paul McCartney les cae muy mal. Con los años me entero que el que cuida al hijo de John Lennon es Paul McCartney, que el que quería romper el grupo era John Lennon, que John Lennon golpeaba a sus mujeres, que Paul McCartney se encargó de muchísimas cosas y siempre fue el que fue mejor persona de los dos. Y con el tiempo dije, yo tengo mucho que perdonar a Paul McCartney, que además es un genio de la música, que equivalente a los más grandes de la historia y las personas más capaces de generar la mayor cantidad de melodías maravillosas. Son ejemplos. Yo creo que todos nos pasamos la vida cambiando de opinión y tenemos que estar dispuestos a hacerlo, ¿no?
Libre pensador, según Feyerabend, la creencia en la ciencia es un dogma de fe. Es que en la ciencia no se cree. Como dice Neil deGrasse Tyson, lo interesante de la ciencia es que funciona aunque no creas en ella. O sea, si tú no crees en la gravedad y te tiras de un séptimo piso, el tortazo que te vas a dar es monumental. Creas o no creas en ella. No hay un dogma de fe. No hay ningún dogma de fe. Lo que pasa es que Feyerabend, como Popper, como otros críticos de la ciencia desde la filosofía, Kuhn es el otro, que confundía ciencia con lo que pasaba antes de la ciencia, por ejemplo, tienen demasiada prisa en descalificar a la ciencia y demasiado poco rigor al analizarla. Es lo que siempre he visto yo con esos niveles. Entonces, lo que llega a Feyerabend pregunta, ¿a quién le importa lo que diga Feyerabend? ¿Nos importa mucho que energía sea igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado? Por supuesto que nos importa. Las ecuaciones de Maxwell para explicar el electromagnetismo, por supuesto que importan, si no, no me estarías viendo tú en ese momento por internet. Lo que diga Feyerabend, que diga misa. Y bueno, vamos a hacer una de las cosas fundamentales que hacemos aquí siempre, que es bueno, y esta es una foto juvenil de Silvina Ocampo, una poeta argentina que vivió una pila de años, no me acuerdo exactamente cuántos, 1903 a 1993, es decir, murió de 90 años y no hace tanto tiempo, y es una brillante poetisa, poeta, insisto que no debo decir poetisa, yo creo que no se debe decir poetisa, no es denigratorio, al contrario, es como decirle doctor a una doctora o ingeniero a una ingeniera. La poetisa es la poetisa y el poeta es el poeta. Y Silvina Ocampo fue además un personaje de su época que en su momento fue amiga de otras grandes figuras de la literatura, de las que estuvo muy cerca, hasta convertirse ella misma en una especie de icono de la cultura argentina. Y como yo no hablo de poetas, sino de su poesía, vamos a leer algunas cosas de Silvina Ocampo. ¿Verdad? Los delfines. Los delfines no juegan en las olas como la gente cree. Los delfines se duermen bajando hasta el fondo del mar. ¿Qué buscan? No sé. Cuando tocan el fin del agua, despiertan bruscamente y vuelven a subir porque el mar es muy profundo. Y cuando suben, ¿qué buscan? No sé. Y ven el cielo y les vuelve a dar sueño y vuelven a bajar dormidos y vuelven a tocar el fondo del mar y se despiertan y vuelven a subir. Así son nuestros sueños. Yo siempre me llama la atención que hay dos cosas que son recurrentes en todos los poetas, y me incluyo. El amor, lógicamente, y la muerte. Y aquí tenemos algo de Silvina Ocampo sobre el tema y sobre un elemento que siempre identificamos con la muerte por su amplísimo uso en cementerios sobre un mármol. Tantos recuerdos juntos en el viento, tantos jardines juntos que recuerdan sin nadie ya que los recuerde. Tantas fuentes con ángeles, sirenas, tritones o cupidos o pescados, tanto mar en el sueño hecho de mármol, tantas flores de caña ya perdidas detrás de las mareas de los ríos, y un moriré o no moriré muy pronto, que dicen deshojadas margaritas, en lugar de me quiere o no me quiere. Y un último poema un poco más largo de Silvina Ocampo, que es Envejecer. Envejecer también es cruzar un mar de humillaciones cada día. Es mirar a la víctima de lejos, con una perspectiva que en lugar de disminuir los detalles los agranda. Envejecer es no poder olvidar lo que se olvida. Envejecer transforma a una víctima en victimario.
Siempre pensé que las edades son todas crueles y que se compensan o tendrían que compensarse las unas con las otras. ¿De qué me sirvió pensar de este modo? Espero una revelación. ¿Por qué será que un árbol embellece envejeciendo y un hombre espera redimirse solo con los despojos de la juventud? Nunca pensé que envejecer fuera el más arduo de los ejercicios, una suerte de acrobacia que es un peligro para el corazón. Todo disfraz repugna al que lo lleva, la vejez es un disfraz con aditamentos inútiles. Si los viejos parecen disfrazados, los niños también. Esas edades carecen de naturalidad, nadie acepta ser viejo porque nadie sabe serlo como un árbol o como una piedra preciosa. Soñaba con ser vieja para tener tiempo para muchas cosas. No quería ser joven porque perdí el tiempo en amar solamente. Ahora pierdo más tiempo que nunca en amar porque todo lo que hago lo hago doblemente. El tiempo transcurrido nos arrincona. Nos parece que lo que quedó atrás tiene más realidad para reducir el presente a un interesante precipicio. Silvina Ocampo, poetisa argentina. Léanla, hay muchísimas cosas de ella en la red, todas valen la pena. Y, como siempre, muchísimas gracias, Silvina. Y el tiempo se nos echa encima y se me voy a volver a quedar sin posibilidad de contar una historia, pero la quiero contar, de todos modos. Y es una historia que me duele, además me duele muy especialmente, porque yo tengo, como ustedes saben, tengo 2 hijas y mis hijas trabajan con educación infantil especial en Canadá. Y una de ellas, por cierto, en el norte, muy al norte de Canadá, en Alberta, estuvo trabajando con niños de los pueblos originarios. Niños que tienen el problema de pertenecer a familias donde son muy frecuentes asuntos como el alcoholismo. La relación que han mantenido los pueblos de los países norteamericanos, concretamente Estados Unidos y Canadá, con sus indígenas, sigue siendo problemática y sigue siendo irresuelta. Pero esto tampoco basta para fingir que en México o en Bolivia se han resuelto sus problemas, porque no es así. Incluso cuando los indígenas llegan a posiciones de poder, pues se comportan como se comportarían si no fueran indígenas. Porque esta es una de las tonterías de la identidad, creer que si eliges a una persona por su identidad, si eliges a una mujer, legislará en favor de las mujeres, y probablemente no le interese hacerlo. Y esta creencia en las identidades es tremendamente infantil. Pero esta historia sí la quiero contar. Y es la de los niños indígenas canadienses. Miren, esto está contado, no lo cuento yo, lo cuenta Jessica O'Neill, que es historiadora, y me lo pasaron mis hijas desde Canadá, porque la historia fue más o menos así. En los últimos años, en los últimos meses, se descubrieron tumbas, fosas comunes en escuelas residenciales para indígenas que contenían multitud de cuerpos de niños de los que no se había dado cuenta nunca. Nunca se habían anotado como niños que habían muerto, nunca se les identificó, están allí como despojos no identificados cuyos padres, cuyas familias nunca supieron nada sobre ellos. Y la historia más o menos es así. La ley india de 1876 en Canadá dio al gobierno canadiense control sobre la mayoría de los aspectos de la vida de los indígenas. La ley sigue, por cierto, en vigor. En 1880, el gobierno ordenó crear las escuelas residenciales para educar a los niños indígenas y matar al indio que llevaban dentro, es decir, para que dejaran de ser unos indígenas salvajes y se convirtieran en una especie de europeos simpáticos o de canadienses, como se vieran los canadienses en aquel momento. Como se vieran los canadienses en aquel momento, hay que aclararlo muy, muy sólidamente, no es como se ven 140 años después. No hagamos una barbaridad de presentismo histórico acusando a Canadá hoy de lo que se hizo en el pasado, aunque algo que incide en el presente sí hay responsabilidad. Los responsables de estas escuelas fueron las iglesias.
¿Por qué? Pues porque los gobiernos antes se llevaban más con las iglesias y los gobiernos, las iglesias no habían perdido el poder que han perdido ahora. Han perdido mucho, por mucho poder que tengan, han perdido una gran cantidad de él. Así que la mitad de las escuelas fueron encargadas a la Iglesia Católica y la otra mitad a protestantes de diversas denominaciones. Lo que vivieron los niños fue pésimas condiciones, mala alimentación, palizas, agresiones sexuales que hacían que muchos niños trataran de huir de estas escuelas, donde la misión fundamental de civilizar a estos niños, que a mí me parecería maravilloso informarlos de la realidad, del conocimiento a su disposición, si así lo desean, pero que no fue el caso, se convirtieron en lugares de depredación, de abuso, de todos los horrores que se sabe que la Iglesia es capaz de infligir sobre los niños, y que en España, por cierto, querido Carlos Jiménez, dibujante al que le tengo yo un gran cariño, reflejó muy bien en su serie de cómics para cuellos, precisamente desarrollada en un orfanato franquista. Ya en 1907 un informe documentó una tasa de mortalidad de niños de entre 40 y 60% en las escuelas, principalmente de tuberculosis, y que el 100% de los niños indígenas en las escuelas residenciales sufrían diversos tipos de maltrato. Entre 2008 y 2015, el Poder Judicial ordenó que Canadá se implicara en un proceso de verdad y reconciliación, pero esta decisión fue meramente decorativa. Fue a partir de mayo de este año cuando empezaron los hallazgos de tumbas sin marcas, fosas comunes, con niños que murieron en estas escuelas sin que nadie diera cuenta de ellos y sin que nadie se hiciera responsable. Nunca se informó a sus padres de lo que había pasado y nunca se intentó siquiera anotar sus nombres. Se calcula que hay miles de cuerpecitos en diversas fosas comunes de las más de 1,300 escuelas residenciales y de día a las que asistieron 150,000 niños durante 117 años. La cifra registrada de muertes fue de 3,200, pero se calcula que se acercan a los 15,000. Estas escuelas ya han desaparecido, es evidente, lo cual no quiere decir que se haya resuelto el problema de la integración o de la relación que deben tener los indígenas con Canadá como Estado nacional, como sociedad, como organización. Pero una cosa que me llama mucho la atención es que el gobierno canadiense, quizás a regañadientes, quizás sometido a otras presiones, está tratando de enfrentar el asunto, está tratando de abordar el problema y está tratando de asumir la responsabilidad, porque estas escuelas existieron hasta los años 90, hasta la década de 1990. Entonces hay una responsabilidad directa porque hay niños que hoy son adultos, que pasaron por esas escuelas y que sufren las secuelas de haber sido víctimas de la brutalidad religiosa. Pero quien no ha querido asumir ninguna responsabilidad, esto seguramente lo adivinarán ustedes, quien no ha querido asumir ninguna responsabilidad sobre esta barbarie han sido las iglesias y principalmente la Iglesia Católica, que ni siquiera se ha dignado a hablar del tema. Y como siempre acaba encubriendo a quienes depredan a los más débiles, a los niños. Como siempre acaba considerando que sus monjas y sus sacerdotes, este tipo de gente, como esta señora que está aquí al fondo, capaz de obligar a los niños a rezar así, no tienen ninguna responsabilidad y merecen ser protegidos cuando nunca merecieron ser protegidos los más pequeños. El que los pequeños caigan en garras de la iglesia y que la iglesia se comporte, los jerarcas de la iglesia, los sacerdotes, las monjas, los frailes, los monjes, que se comporten como se comportan con los más pequeños, que no sea asumido todavía por la Iglesia Católica, debería ser la mayor vergüenza de los católicos. Si usted es católico, exíjale a su obispo, a su arzobispo, a su cardenal y a su papa que por favor detengan esto, porque el problema es este. Mientras la Iglesia Católica siga garantizando impunidades a las bestias del pasado, las bestias del presente y las bestias del futuro se considerarán libres,
para seguir actuando en contra de los más desprotegidos, y eso no lo deberíamos poder permitir nunca, ninguno de nosotros. Es una historia verdaderamente aterradora. Y con esto, bueno, pues más o menos nos estamos terminando. Dejé muchas preguntas pendientes, por supuesto. Pero creo que hemos cubierto bastante buena parte de lo que yo quería cubrir hoy. Hay un asunto que me faltó, que es el caso de Theranos. Cuando se habla de fraudes científicos, y luego se les olvida que siempre es la ciencia la que descubre los fraudes científicos, y este caso es muy interesante porque está empezando el juicio de Theranos. A ver si la semana que entra hablamos un poco de Theranos. Por lo demás, muchísimas gracias a quienes han estado con nosotros. Hay 246 personas, tuvimos creo que más que 300 en un momento dado del streaming. Siento mucho que se haya cortado, fue por un problema de internet. Afortunadamente retomó en el mismo streaming y no se cambió a otro streaming, que es lo que ya pasó alguna vez, que si se corta el flujo de vídeo, cuando se retoma en un vídeo distinto, no en continuación, y eso pues es un problema porque se pierde mucha gente que quería estar allí. Muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por estar conmigo, muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por preguntar y muchísimas gracias por dudar de lo que digo. Yo sé lo que digo porque me informo, porque me documento, pero ustedes tienen que confirmarlo. Mis vídeos son un punto de partida, no son un lugar de llegada, lo he dicho siempre. Me dicen, ¿y por qué no pones la bibliografía? No, porque es un esfuerzo adicional que creo que lo debes hacer tú, yo ya lo hice. Pero gracias por dudar de lo que digo también, cuando se duda razonable y racionalmente y de buena fe. Cuidado, porque hay muchos ahí que yo conozco que no lo hacen de buena fe. Y por lo demás, nos vemos la próxima semana. El martes estamos, como siempre, El Rey va Desnudo publica sus vídeos temáticos. La semana pasada, este martes, hace 2 días, publicamos el del placebo, que ha tenido una reacción interesante de muchas personas, de esas personas que creen que el placebo cura y que por supuesto los placebos no curan, y eso es lo fundamental para explicar por qué el placebo no explica el éxito de la medicina alternativa, explica su falso éxito, pero la medicina alternativa no puede curar porque usa el efecto placebo, y el efecto placebo hace que te sientas mejor, pero no cura. Vean el video, y el próximo martes hablaremos de algunas denominaciones religiosas de Estados Unidos, que es un lío enorme, pero sobre todo de 2, de los testigos de Jehová y de los mormones. Así que muchísimas gracias, y como dije que debo decir todos los cierres de En Vivo y Con Todo, de su streaming del Rey va Desnudo, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos. Buenas noches.